Muchas gracias, René. Bueno, hoy continuamos con temas relacionados con la producción agrícola y el tema de hoy se va a tratar sobre la influencia de la ecología y del clima en la producción agrícola. Dentro del contenido que se va a estar manejando el día de hoy, pues tenemos los conceptos del nicho ecológico, la alelopatía y los componentes básicos de lo que es los ecosistemas, que son conceptos básicos que se manejan en ecología. También una vez analizado estos conceptos, vamos a tocarle el tema del clima y el tiempo, la diferencia entre ambos, así como la historia del clima a través de la paleoclimatología, los diferentes climas que se presentan en nuestro planeta y algunas de las causas de la variación climática que ya muchos de ustedes conocen, pero que vamos a tratar también de ir recordando y aclarándote puntos en caso de que haya dudas. Muy bien. Entre los conceptos básicos de ecología, pues tenemos en primer lugar el concepto de energía, el concepto de materia, de espacio, de tiempo y de biodiversidad. El primer concepto tiene que ver con la capacidad que tienen los sistemas, los ecosistemas para generar cualquier trabajo. ¿Sí? La energía en los ecosistemas se maneja fundamentalmente a través de las cadenas tróficas. Esto no es otra cosa que la cadena alimenticia en la naturaleza, que es, en otras palabras, quién se come a quién. Es decir, quién se come a quién en el sentido de que tenemos en primer lugar a los que hacen fotosíntesis, que son las plantas. Después tenemos los consumidores que consumen solamente plantas, que son los organismos primarios, los consumidores primarios. Tenemos los consumidores secundarios, que son generalmente aquellos animales que están en la pirámide en la cúspide de la pirámide alimenticia, que son los consumidores en segundo grado. Y en la base de esta pirámide tenemos a los que descomponen todos los anteriores, que son los organismos como los hongos, las bacterias que descomponen la materia orgánica. La energía, pues también el concepto más clásico de energía es el calor, porque la energía se pierde en forma de calor en la cadena trófica. Y es importante porque también afecta otra cantidad de elementos del ecosistema y a los mismos organismos de la cadena trófica. Entonces aquí vemos un gráfico clásico de lo que es un ecosistema, ¿sí? Vemos que las plantas que son los productores primarios están en el centro de la cadena o en la base de la pirámide. Y tenemos los consumidores de plantas y los consumidores secundarios, que son generalmente los carnívoros, que están en la parte más alta de lo que es la cadena trófica. En la base tenemos a los hongos y a las bacterias, que son los descomponedores. Y en todos los ecosistemas o en todos los sistemas naturales existen reciclaje de nutrientes y todos los ciclos biogeoquímicos que más adelante también les vamos a profundizar en conocimiento, a conocer un poco más o recordar en qué consiste cada uno de ellos, que entre esos el principal está el ciclo del carbono y el ciclo del agua. Ok, el segundo concepto que hay que recordar y estar atentos y pendientes en tenerlo en lo que es la ecología es la materia, porque los ciclos biogeoquímicos como el carbono, el nitrógeno y el ciclo del agua se rigen fundamentalmente por la disponibilidad y la circulación de la materia en los ecosistemas. La materia no es otra cosa que la organización de los electrones, los protones y de los neutrones en la naturaleza. Esas son las partículas básicas. Hay otras subpartículas, pero estas son las básicas y la forma como ellas se organizan nos da a nosotros el concepto de lo que es materia. Entre los componentes estructurales que tenemos de la materia, podemos mencionar principalmente los nutrimentos, entre esos los macronutrimentos, que los que son
productores agrícolas saben que son elementos fundamentales para la producción de alimentos, como el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio y el azufre. Y tenemos otros elementos que están requeridos en menor cantidad por las plantas y que forman parte también de las sustancias biogénicas o nutrimentos, como el hierro, el manganeso, el cobre, el zinc, el boro, el cloro y el molibdeno. Estas son las sustancias necesarias para la producción agrícola, pero también son elementos fundamentales en los ciclos biogeoquímicos de los ecosistemas, tanto naturales como artificiales. Entre también componentes estructurales abióticos de la materia tenemos los compuestos, en este caso son orgánicos, como los carbohidratos. Entre esos, los principales son los azúcares, los almidones y la celulosa, las proteínas y los lípidos, que no es otra cosa que las grasas y los aceites. Componentes también fundamentales de la materia están los detritos animales y vegetales, que son fragmentos de los organismos que van siendo descompuestos por las bacterias y los hongos que fundamentalmente están en el suelo. La materia orgánica disuelta o particulada, que es aquellos residuos frescos que están en descomposición y que son accesibles después por las raíces de las plantas para su crecimiento y posteriormente también aprovechables por algunos animales. Y tenemos otro elemento que conocemos como humus, que es una sustancia amorfa, coloidal, de color pardo amarillento oscuro, dependiendo de la fuente fundamental de las excretas utilizadas, y que se identifica muy fácilmente en los suelos y también se encuentra suspendida en las aguas de los ríos y de los lagos. Entre los factores físicos que se mencionan en los ecosistemas o en la ecología, tenemos el clima, que es factor fundamental porque influye fundamentalmente en las corrientes oceánicas, en las corrientes de los vientos del planeta, en la composición de nuestra atmósfera y también porque es fundamental para la distribución de las plantas en el planeta. El otro componente o factor abiótico es el suelo, que en mi caso quiero mencionar, aparece como un factor físico de los sistemas ecológicos, pero el suelo, recuerden que en las clases anteriores les he venido indicando que el suelo tiene un componente abiótico, pero también tiene un componente biótico muy importante, que son los microorganismos del suelo y que forman parte inclusive de una ecología tan diversa y tan importante para la producción agrícola y de producción de plantas en general, que tiene temas de estudio muy particulares porque se ha conseguido en los últimos estudios que son tan importantes la biología que está por debajo del suelo como la biología que está por encima del suelo. En este caso, pues hay una parte que es abiótica, que tiene que ver con el material parental, es decir, cuál es el material o el sustrato geológico de dónde parte ese suelo. Por eso se menciona aquí, pero además porque el suelo también es el lugar por donde nosotros podemos, donde las plantas pueden acceder a todos los nutrimentos esenciales para su crecimiento. El otro factor es el agua, que es elemento esencial no nada más para la vida de las plantas, sino para la vida del ser humano en el planeta. Y como ya les había comentado, los sustratos geológicos, que es el punto de partida de la producción o de la formación de los suelos. Seguimos con conceptos. Otro concepto que se maneja mucho en ecología es el del espacio y del tiempo. El espacio se refiere fundamentalmente al lugar o el sitio en donde se distribuyen la mayoría de los organismos o de los ecosistemas. Y el tiempo tiene que ver con el momento en el que ocurre, ¿sí? Estos dos conceptos nos permiten a nosotros ahondar en otro concepto que es muy importante, que es el de nicho ecológico. Entonces, el nicho ecológico en ecología comprende fundamentalmente el lugar o la localidad física en donde un organismo tiene las relaciones tróficas
y presenta ciertas tolerancias y limitantes en sus condiciones naturales de ambiente. Y además tiene interacciones con otros organismos. El concepto de nicho ecológico entonces se relaciona fundamentalmente a cómo los organismos utilizan el espacio y los recursos que tienen disponibles en el entorno. Se trata de un concepto que está muy ligado a los ecosistemas porque depende de muchos factores la presencia de los nichos ecológicos en la ecología de un sistema en particular. Ahí les coloco un ejemplo clásico de lo que es un nicho ecológico y de por qué tiene que ser bien estudiado cuando queremos hacer o implementar una producción agrícola en una determinada área ecológica. El ejemplo que coloco es el del panda gigante. El panda gigante tiene un nicho ecológico muy limitado, muy delimitado, muy particular, porque el panda se alimenta únicamente, su base alimenticia es el bambú. Entonces, para que un panda pueda sobrevivir en la naturaleza, debe tener un hábitat con la presencia del bambú, que es su fuente de alimentación natural. En este sentido, pues, es una de las especies que se ha visto afectada o se ha visto amenazada debido a que es muy limitada su alimentación y que depende de un nicho ecológico para poder sobrevivir. Cuando hablamos entonces, por ejemplo, en producción agrícola, nos referimos a los factores físicos en donde pueda desarrollarse un determinado cultivo. Por ejemplo, si tuviéramos que definir el nicho ecológico para una planta de maíz, necesitaríamos entonces determinar los niveles de temperatura, los de salinidad, los de humedad, los nutrientes presentes en suelo y los nutrientes que habría que aplicar, el pH y otros factores físicos en los cuales esa planta de maíz pueda sobrevivir y pueda reproducirse. Si fuéramos entonces a comprobar los componentes biológicos, tendríamos que observar cómo la planta de maíz interactúa con otros organismos para poder nosotros hacer asociaciones adecuadas o evitar asociaciones que puedan afectar la producción de maíz. Un caso clásico de un nicho ecológico que se ve afectado por otra especie, en el caso del maíz, que es el ejemplo que les estoy colocando, es cuando se alterna con forraje como el sorghum alepense, que es una especie de forraje que se alternaba con maíz antes de conocer que ésta tenía cierta alelopatía con el maíz. ¿Qué significa alelopatía? Este es otro término que surge a raíz del concepto de nicho ecológico. La alelopatía son exudados que producen algunas plantas, que son aleloquímicos y que inhiben o generan bloqueos en la absorción de nutrimentos de otras plantas. En el caso del maíz, el sorghum alepense genera una inhibición del crecimiento en las plantas de maíz. Quiere decir que si nosotros vamos a producir maíz, lo menos que podemos, lo que mayor debemos evitar es hacer alternar con sorghum alepense los cultivos de maíz, o tener cerca o mezclar hileras de sorghum alepense con maíz. Eso no se debe hacer porque ya está comprobado que el sorghum, en este caso, es un cultivo alelopático en relación con el maíz. Pero hay otros cultivos que tienen alelopatía o aleloquímicos y que son más bien aprovechados en los cultivos productivos agrícolas. Por ejemplo, en este caso les traigo como ejemplo el trébol blanco, el Trifolium repens. El trébol blanco se conoce también por liberar aleloquímicos que inhiben el crecimiento de ciertas malezas. Entonces se ha aprovechado en la agricultura como cobertura de suelos. Particularmente se utiliza en cultivos de frutales en las calles, en donde los cultivos de frutales pues no tienen, la calle debe estar con un cultivo muy bajo, el trébol es un cultivo de porte muy bajo y suprime el crecimiento de las malezas, las cuales compiten por nutrimentos, por agua, con los cultivos de frutales. Este es un ejemplo que les traigo porque los cultivos de cobertura, como ya habíamos hablado en anteriores clases, son
una estrategia agroecológica para mejorar los suelos, para permitir esa biodiversidad del suelo, pero también para proteger a los cultivos comerciales de la invasión de malezas o de otras plantas que no queremos que se produzcan en los cultivos comerciales. También hay un ejemplo clásico también de alelopatía, que es la que produce en los eucaliptos. De hecho, en algunas zonas de Latinoamérica, esto fue un cultivo que se implementó con cierta frecuencia con fines comerciales de producción de madera. Sin embargo, en el momento en que se implementaron estos cultivos, no se conocía a profundidad el efecto alelopático del eucalipto. Hoy en día es preferible no implementar cultivos de este tipo en zonas donde esta no representa parte de su ecología natural, porque simple y llanamente lo que está haciendo es inhibiendo el crecimiento de las especies autóctonas. Y entonces empiezan a competir por recursos cuando se hacen este tipo de cultivos que en el caso de América se llaman cultivos exóticos, ¿sí? Porque no son propios de nuestras tierras. También se ha conseguido alelopatía proveniente del cultivo de girasol, que es el Helianthus annus. Estas variedades de girasol se ha visto que controlan ciertas malezas, sobre todo el amaranto se considera maleza en cultivos comerciales. Sin embargo, hoy en día se cultiva con fines comerciales también el amaranto. Entonces, si queremos hacer un cultivo de amaranto, tenemos que tener la previsión de que no debe haber cerca cultivos de girasol o no hacer alternancia de cultivos rotacionales con girasol y amaranto, ¿sí? O sea, son conceptos que uno debe manejar bien a la hora de tratar de implementar la biodiversidad en la producción agrícola, pero teniendo en cuenta ciertos aspectos de las mismas plantas, como la alelopatía, ¿no? El componente alelopático del girasol es el ácido fenoxiacético, que ese es utilizado como un herbicida cuando se realiza de manera sintética, cuando se forma el ácido fenoxiacético de manera sintética, se utiliza con fines de herbicida. Entonces, fíjense que al conocer nosotros también la química de las plantas, podemos también evitar problemas futuros en producciones comerciales. Bueno, entonces ya, bueno, hemos pasado un poco ya por los conceptos básicos de la ecología, la interacción entre estos conceptos de su medio biótico con abiótico es lo que nosotros entendemos como ecosistema. Sin embargo, pues el concepto de ecosistema es un poco más profundo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Los otros conceptos que hay que recordar es que tenemos capas, nuestro planeta tiene diferentes capas, que entre esas está la que nos da el sustento para los cultivos agrícolas, que es la litósfera. Ese incluye, además del suelo, los sedimentos, las rocas y el núcleo de la tierra. Tenemos la hidrósfera, que es el agua superficial, pero también incluye las aguas subterráneas del planeta. Y tenemos la atmósfera, que es la capa gaseosa que rodea nuestro planeta y que nos ayuda a que se mantenga una temperatura más o menos estable y una presión también estable. Bueno, entonces, como pueden darse cuenta, la ecología, el ecosistema se va formando a partir de átomos. Los átomos a su vez forman moléculas, las moléculas a su vez forman células, las células a su vez forman tejidos, estos forman los órganos, el conjunto de órganos forman a los sistemas, el conjunto de sistemas forman organismos. El grupo de organismos es una población, No cuando grites, hablamos de organismos de la misma población. Advertido. El conjunto de poblaciones nos da comunidad y la comunidad forma los ecosistemas. Todo esto es lo que se conoce como ecósfera. Estoy tratando de reagrupar los conceptos que tienen que refrescar para poder entender más adelante otros conceptos que se van a ir ahondando en las clases de producción agrícola. Entonces, ya ven ustedes que, por ejemplo, para que se hable de una población,
debe estar conformada por un grupo de individuos que viven juntos en la misma área. Y ya cuando es comunidad, es un grupo de poblaciones que viven juntos en un área dada. Entonces, comunidad puede ser integrada por grupos de poblaciones de plantas, grupos de poblaciones de animales, ¿sí? Bueno, los términos, el término de ecosistema es, como le decía, es cuando el ambiente vivo y el ambiente no vivo interactúan. Ese es el concepto más básico, clásico y entendible que hay, ¿sí? Es decir, está compuesto por elementos bióticos, que son los seres vivos, la materia orgánica también cuando está integrada por el suelo con seres vivos, y lo abiótico, entre esos están los factores climáticos, todo eso integrado y esa interacción que existe entre lo biótico y lo abiótico es lo que se considera como un ecosistema. Pero existe siempre un sistema funcional de relaciones complementarias entre todos, entre los organismos vivos y su área física en un lugar determinado. Siempre hay un proceso de interacción. Ningún ecosistema es estático, los ecosistemas son dinámicos. Hay muchas relaciones entre los organismos y con su medio ambiente también y con los factores, sobre todo los factores climáticos, ¿sí? Entonces, un poco haciendo una especie como de resumen, fundamentalmente los ecosistemas tienen dos partes. Sus partes estructurales, compuestas por componentes abióticos, como los componentes químicos y los físicos, en donde ya está la energía, la materia, los factores del clima y los gradientes climáticos también. Y en la estructura también están sus factores vivos, que son los que interactúan con el medio ambiente. Por otra parte, están las funciones de los ecosistemas, que tiene que ver cómo se manejan esa cadena trófica con el flujo de la energía en el sistema, cómo se dan los ciclos biogeoquímicos o de nutrientes, y cómo se dan esas relaciones o interacciones entre los individuos de la comunidad del ecosistema. ¿Sí? Ahí en donde empezamos otra vez a recordar términos o conceptos como las propiedades emergentes, como la competencia, la depredación, el parasitismo, el mutualismo, y todo eso da una estabilidad al ecosistema. Voy a hacer una pausa a ver si alguno de ustedes recuerda el ejemplo de una propiedad emergente en un ecosistema agrícola o en un agroecosistema. Voy a hacer una pausa. René, no sé si alguien o en el chat puede hacer el comentario de esta pregunta que estoy haciendo. ¿Cuál es el ejemplo de las propiedades emergentes en los ecosistemas o en los agroecosistemas, en los de producción agrícola? Ya yo les he hablado de este ejemplo en anteriores clases. Solo quiero saber si alguien lo recuerda. Sí, si alguien tiene algún comentario o quiere aportar algo, pues levanta la mano acá en el Zoom y se le viene el tiempo. No lo recuerdan. Bueno, la propiedad emergente clásica de un ejemplo en producción agrícola es el uso de las micorrizas. Los hongos que se asocian a las raíces de las plantas para que generan, la propiedad emergente ahí es que superan la absorción de nutrimentos por parte de la planta una vez que hay una asociación de un hongo con la raíz de una planta en particular. Esa es una propiedad emergente clásica en los procesos agrícolas, que tiene que ver con las interacciones de los agroecosistemas que conocemos actualmente en producción comercial. Bueno, continúo. Otros conceptos, acuérdense que estoy dando como un repaso de los conceptos ecológicos para poder después ahondar un poco más en por qué es importante conocer esto para producir alimentos o para la producción agrícola. Tenemos otro concepto que es el de ecorregión. Eso tiene que ver con características naturales únicas por ecología de algunas regiones. Entonces, en los ejemplos está el bosque lluvioso del Pacífico, que son bosques que están ubicados en la zona de Costa Rica, en Centroamérica fundamentalmente. La selva amazónica,
que es otro clásico de ecorregión, porque tiene características propias y naturales únicas en el planeta. La sabana africana también es única. Es decir, son regiones que tienen una característica natural única y que las diferencia de cualquier otra. Otro concepto es el de las... el conjunto de ecorregiones también forma ciertos elementos importantes que determinan un ecosistema en particular. Por ejemplo, el bosque tropical, que está ubicado a nivel del Ecuador, en América, en Sudamérica fundamentalmente está, pero también en África. El bosque templado, que está en la zona de Norteamérica, en la zona norte de Europa y en Rusia, y el desierto. Tienen características clásicas de ecosistemas muy particulares y que también han sido muy estudiados en ecología. Otro tipo de conceptos, las áreas geográficas que tienen un sistema de clima muy particular. Por ejemplo, estamos con las regiones biogeográficas como la neotropical, que tiene que ver con América del Sur. El clima de esta región es ecuatorial. La región neártica, que está en Norteamérica, que tiene estaciones más extremas. La región paleártica, que está en la zona de Rusia. La región australiana. Es decir, cada una de estas regiones tiene un clima particular y también ha sido estudiada como sistemas ecológicos. Bueno, otro concepto importante de repasar, de aclarar, de ahondar es el concepto de clima y tiempo. Son diferentes. El clima se refiere fundamentalmente a las condiciones atmosféricas de un lugar determinado y está constituido por los factores físicos y geográficos de cada región, que particularmente los ha caracterizado, ¿no? En un lapso mínimo de 30 años. Es decir, para nosotros poder hablar del clima de una región, nosotros tenemos que tener estadísticas de los últimos 30 años del lugar para decir que representa un clima, puede ser un clima tropical, un clima desértico, un clima templado. Es decir, las características que nos dan del clima se deben a que han sido estudiados por un largo tiempo y que tenemos estadísticas relacionadas con ese lugar. Entonces, el clima, el concepto es que estudia la atmósfera a largo plazo, es decir, la variabilidad estacional y la interanual, en un lapso no menor de 30 años. En el caso de la meteorología, es una disciplina que se ocupa de las propiedades de la atmósfera y de los fenómenos físicos y dinámicos que ocurren en ella, pero en un lapso de tiempo muy corto. Es decir, es muy puntual. Estudia estas variaciones de manera diaria. Entonces, ustedes se pueden acordar que cuando vemos el estado del tiempo, nosotros nos dice el que da el reporte del tiempo, la persona que se encarga de hacer el informe, el reporte, dice, este es un reporte puntual que se puede variar en las próximas horas. Por eso es que se estudia en muy cortos periodos de tiempo. Hay sitios del planeta donde el reporte del tiempo lo dan en la mañana nada más, pero hay otros sitios que lo dan en la mañana, media mañana, al mediodía, a media tarde, y van dando reportes de tiempo con mucha más frecuencia porque cambia de una manera muy rápida. La diferencia entre uno y otro entonces es, en el caso del clima, la descripción estadística del estado del tiempo es en un periodo largo, suficientemente amplio como para ser representativo, que se estima que lo mínimo son 30 años, a diferencia del tiempo, que es la suma total de las propiedades físicas de la atmósfera, pero en un periodo corto, cronológico, muy corto, que pueden ser horas, incluso, como en un mismo día puede haber hasta 4 o 5 reportes de tiempo, dependiendo de las condiciones de la atmósfera, ¿sí? El clima es estudiado por la climatología, esa es la rama de la ciencia que estudia el clima. En el caso del tiempo, lo estudia la meteorología.
Y el clima puede variar de un lugar a otro. El clima no va a variar en el mismo lugar. Nosotros vamos a tener caracterizado el clima en el lugar en donde estemos ubicados. Sin embargo, el tiempo es otra cosa diferente y ese puede variar de un momento a otro, así que uno no puede decir que el tiempo en una ciudad en particular se va a mantener a lo largo de los años, porque puede variar en cualquier momento. ¿Cómo se ha venido estudiando el clima por parte de los científicos? Bueno, estos científicos se les conoce como paleoclimatólogos. Ellos hacen una recopilación de datos estadísticos provenientes de registros que pueden venir de utilizando diferentes técnicas para poder conocer la variabilidad climática que ha existido en el planeta Tierra. Les voy a mencionar algunas de las técnicas que más se han utilizado para poder hacer registros climatológicos del planeta. Sobre todo porque tienen que ver también con cómo hacemos nosotros la producción o dónde hacemos nosotros la producción agrícola. La primera técnica es el de los anillos de los árboles. También está el de los testigos de hielo, el del polen fósil, el de los sedimentos oceánicos que se llama, estos son unas estructuras foraminíferos, que son estructuras calcáreas del zooplancton oceánico, y de allí se saca información climatológica, y de los corales y de otros datos históricos. Si vemos esta gráfica, nosotros vemos aquí que el clima ha ido variando a lo largo de los millones de años antes de la época actual, ¿sí? Observen, por ejemplo, aquí hay un primer pico de calentamiento en el Mioceno, ¿sí? Pero esta temperatura volvió a bajar, que ya para el Oligoceno hubo un enfriamiento bastante pronunciado, pero en el mismo Oligoceno volvió a subir un calentamiento global importante, y allí se ha ido manteniendo enfriamiento, calentamiento, enfriamiento, calentamiento. Por eso cuando yo les comentaba que el término de calentamiento global es un término que se ha utilizado de manera también muy irresponsable, porque el calentamiento global es un proceso natural del planeta. Hay enfriamiento y hay calentamiento. Sin embargo, hay algo que sí ha venido afectando el calentamiento global, que es la manera como el ser humano ha venido explotando ciertos recursos del planeta, que ha generado una gran cantidad de eventos que han sido causantes de los últimos aumentos de temperatura en el planeta, pero tiene que ver con ciertos eventos en particular, ¿no? Nosotros estamos pasando por un proceso de calentamiento que a lo mejor es natural en nuestro planeta, pero que le estamos poniendo como más leña al fuego, y esto se está poniendo como muy acelerado en un muy corto tiempo, ¿sí? Porque si ustedes ven acá, esto ocurrió en eras geológicas. A millones de años, cada cierto tiempo había un enfriamiento y un calentamiento. Pero en los actuales momentos se comenta, de acuerdo a las investigaciones de algunos científicos, que esto ha venido ocurriendo con mayor frecuencia y mayor aceleración del proceso. Por algunos eventos, no son todos, ¿ok? Bueno, vamos a continuar con la parte de cómo se estudia el clima, cómo se ha venido estudiando a lo largo de muchos años por los paleoclimatólogos. El de los anillos de los árboles que les comentaba es una de las técnicas más utilizadas. Generalmente utilizan especies como los pinos, las secoyas, los robles. En este caso de la gráfica es una tilia americana. Cada uno de estos anillos que ustedes ven acá representa un año de crecimiento del árbol. Cuando los anillos se ven más densos y oscuros, significa que su crecimiento ha sido de verano, es decir, ha tenido condiciones generalmente con poca presencia de agua, de repente alguna restricción por un aumento muy fuerte o muy acelerado en la temperatura. Y cuando se ven los anillos un poco más claros, eso significa
que ha sido de inviernos más ligeros, más agradables para el crecimiento del árbol. Si los anillos son más anchos, eso también significa que hubo más recursos para crecer. ¿Cuáles son los recursos que utilizan las plantas para crecer? Los recursos como el agua, nutrientes, temperaturas adecuadas. Eso significa que si hay un anillo del árbol que se ve más amplio, amplio me refiero a la distancia entre uno y otro, ¿sí? Si esto es más ancho, eso significa que hubo una mejor etapa de crecimiento ese año en particular. Este tipo de análisis, pues, se utiliza, solo se toma una muestra del árbol, no se tiene que cortar el árbol. Utiliza también microscopio o escáner de alta resolución para medir estos anillos. Y cuando los anillos, cuando se ve que hay un efecto de disminución de uno de esos anillos, entonces se puede también complementar con estudios históricos, bien sea de estadística o incluso sociológicos, es decir, ir a la época en la que estaba ese árbol en ese momento, ese anillo, a qué etapa, a qué edad o a qué año se corresponde, y ir a los históricos sociales, preguntar si no existen registros del clima para esa región, ir a la gente, preguntar si hay algún anciano en la localidad y preguntar qué pasó en el año tal, que observamos que uno de los árboles que tomamos, donde tomamos las muestras, tiene un anillo muy, muy pequeño, muy corto, muy denso. Es decir, ir a la parte social y preguntarle a la gente que todavía puede tener alguna información. Otra herramienta utilizada por los paleoclimatólogos para medir o para conocer el clima es el de los testigos de hielo. Generalmente se toman testigos de hielo en los polos, en el Ártico, en el Antártico, y se hace una relación de oxígeno, de los isótopos de oxígeno 18 y 16, para hacer a través de una relación matemática, se puede sacar cómo fue el clima en ese particular lugar de donde se está tomando la muestra. Por ejemplo, la relación oxígeno 18-16 en isótopos de un testigo de hielo, cuando es alta, se debe a que las preferencias de las moléculas del isótopo 16 se evaporan con mayor frecuencia o con mayor cantidad en los climas fríos. Y en los climas cálidos, la relación entre ambos isótopos tiende a ser más bien baja, porque es menos efectiva esa evaporación cuando la temperatura es un poquito mayor. Además de esta relación de isótopos de oxígeno 18 y 16, también se pueden tomar otros elementos del mismo testigo de hielo, como la cantidad de gases de dióxido de carbono que están atrapados en el testigo de hielo, y también de partículas de gases de metano. ¿Por qué el dióxido de carbono y el metano? Porque son gases de efecto invernadero. Y los gases de efecto invernadero son indicadores de calentamiento. Otra herramienta utilizada por los que hacen la historia del clima es el polen de las plantas. Recuerden que el polen de las plantas es único y distintivo de cada especie. Si nosotros identificamos el polen de una planta en particular, conociendo la botánica de la planta, podemos inferir en el clima del lugar. ¿Por qué? Porque las plantas son indicadoras de ecología, de ecosistemas, y eso a su vez es indicador de temperaturas máximas y mínimas. Entonces, además todas las plantas florecen y todas tienen polen. Para identificar la planta a través del polen, un botánico fácilmente lo puede hacer porque conoce la estructura de cada una del polen de las plantas. Los granos de polen además se preservan en las capas de sedimentos que están en nuestro planeta, que han sido depositados allí, y con eso también podemos hacer inferencia de la etapa en la cual estamos haciendo el estudio,
Bueno, el hábitat de las especies de plantas es importante conocerlo para poder trabajar con esta herramienta de polen fósil. Entonces, esta herramienta es utilizada por paleoclimatólogos, pero asociados con botánicos, porque tienen que conocer muy bien de la ecología y los hábitos, el hábitat específico de cada especie vegetal. Bueno, aquí está el de la otra técnica utilizada es tomando muestras de zooplancton fósil, que se le conoce como foraminíferos, que son conchas de caliza que permiten estudiar las variaciones también entre los isótopos de oxígeno 18 y oxígeno 16. Más o menos en la misma técnica que se utiliza con los testigos de hielo, pero en este caso la muestra se toma de las conchas del zooplancton que está en algún lugar de los sedimentos en donde se está tomando la muestra. La temperatura del agua, esto general, bueno, el zooplancton está en el mar, entonces la temperatura del agua en el mar también varía, así como varía en la litósfera o en la superficie de la tierra que tiene que ver con el suelo, también varía a nivel del mar, del agua. Y esto a su vez hace que existan ciertas caracterizaciones de las especies marinas de acuerdo a las temperaturas de cada hábitat en donde se desarrollan estas especies. El análisis de la concentración de elementos químicos presentes en las conchas del zooplancton es el que es utilizado para hacer los análisis. Se basa en la composición de las especies presentes en los sedimentos y una vez conocidos los datos de las especies que están allí presentes, podemos hacer una inferencia. Estos son inferencias lo que se hacen sobre la temperatura del agua, la salinidad y la profundidad. ¿Sí? Por ejemplo, ciertas especies de zooplancton son características solo en agua fría y otras especies solo en aguas calientes. Entonces, dependiendo de la especie que se esté identificando, podemos también predecir o inferir, realmente la palabra es inferir, en qué temperatura fueron desarrolladas este tipo de zooplancton allí. Así como el zooplancton, también se utiliza la técnica de corales, porque los corales también están formados por carbonato de calcio y esto a su vez es, ellos van creciendo por capas. Es decir, las que están más abajo pues son más antiguas y las más jóvenes están en la parte superior. Igual que los anillos de crecimiento de los árboles, los corales se les puede hacer también una predicción de acuerdo a las capas que tienen, una predicción de la edad que tienen. El carbonato contiene además isótopos de oxígeno y trazas minerales que pueden también darnos cierta conocimiento de la temperatura del agua en la cual creció esa parte del coral. Para hacer esta prueba tampoco no se utiliza el coral completo, se toman muestras nada más y de esas muestras se sacan entonces los valores de isótopos de oxígeno que se puedan conseguir a lo largo de todas las capas de los corales. Estos registros de temperatura se utilizan para reconstruir el clima durante el tiempo en que el coral estuvo vivo, ¿sí? O si aún está vivo, bueno, se puede hacer inferencia de qué tan antiguo es ese coral. Las mediciones de los isótopos de oxígeno y carbono en las capas de coral se comparan con los registros de la temperatura oceánica, si existen datos estadísticos para la zona, y se puede entonces hacer un registro aproximado de lo que fue la historia del clima en ese lugar. Ok, ya vimos hasta acá lo que tiene que ver cómo se había estudiado el clima en épocas anteriores. Ya hoy en día, como tenemos mucha estadística recogida de lo que es el clima del planeta Tierra, existen ya determinantes que nos dicen qué tipo de clima tiene cada región debido a su temperatura y a su régimen de precipitación. ¿Por qué se debe utilizar no nada más la temperatura, sino la precipitación? Porque el clima está íntimamente ligado a la presencia de humedad o a la ausencia de humedad. Entonces, cuando hay ausencia de humedad o de precipitaciones, entonces hablamos de climas áridos. El ejemplo que les coloco aquí es el desierto de Atacama en Chile,
es un ejemplo de clima desértico. Totalmente la precipitación es casi nula y se le conoce como clima árido. El otro clima característico del planeta Tierra, sobre todo a nivel del Ecuador, es el clima tropical. Es un clima cálido, las temperaturas son altas, pero fluctúan muy poco durante el año, o sea, es decir, no hay una fluctuación importante de temperatura, y tienen dos regímenes de precipitación, dos nada más. Ahí no hay invierno, no hay verano, ahí lo que hay es humedad y sequía. Una época húmeda y una época seca. Es decir, solamente hay dos periodos importantes dentro de lo que son los climas tropicales. O es la época de precipitaciones o es la época de sequía. Otro clima característico ya caracterizado por la cantidad de estadísticas y datos que hay es el clima mediterráneo, que es el que influencia prácticamente los países que están al frente del Mediterráneo. De esto de España tiene un clima mediterráneo, sobre todo en la costa, en la zona, las regiones costeras, y este sí tiene las 4 estaciones, pero son muy... los veranos son cálidos y secos y los inviernos no son tan fuertes y están asociados más a humedad que a fuerte nevada, ¿sí? Entonces es un clima un poco menos abrupto, menos fuerte. El otro clima que sí es bastante abrupto por las temperaturas bajas y es debido a la altitud, es el clima alpino en los Alpes suizos. Es un ejemplo de ese tipo de clima, solamente está en la zona de los Alpes y es debido a la altitud, es decir, a la altura que tiene esa parte del planeta con relación al nivel del mar. El otro Carmen, clima templado, ¿ya? disculpe ¿Vamos? que interrumpa, Carmen. Veo que acá Alexander tiene una pregunta y su Ajá. pregunta es, ¿qué son las cadenas tróficas? Y creo que podemos ir dando espacio para preguntas también, para que podamos dar espacio a los estudiantes y que participen en sus preguntas y extender el tema ya sea para otra ocasión, si no queda el tiempo. ¿Cuántos minutos nos quedan para terminar? 10 minutos. 10, ya. Sí. Ay, pero vamos a hacer una cosa, déjame terminar lo del clima y lo dejo hasta ahí y contesto preguntas y hago los comentarios que tengan ustedes a bien hacer, ¿les parece? Porque no quiero que quedemos con lo del clima sin terminar esto, por lo menos esta parte. Bueno, Perfecto, Carmen. la otra parte, fíjense, el clima templado continental, que ya también está muy caracterizado. Este sí presenta las 4 estaciones, es decir, primavera, verano, otoño e invierno. Está muy bien definida. También existen en este clima, sí hay un cambio notable de temperatura entre una estación y otra, y estas se dan a lo largo de un año. Las condiciones cambian a lo largo de un año. El clima templado oceánico es menos abrupta en los cambios de temperatura y hay precipitaciones todo el año. Hay un poco de diferencia con el clima templado anterior que les estaba comentando, porque en este caso el oceánico, por estar cerca del mar, se caracteriza por tener temperaturas moderadas, no son tan abruptos los cambios de temperatura. Y está el clima polar, que es el clima donde las temperaturas están siempre por debajo de cero y hay muy pocas precipitaciones. Pudiéramos decir que estamos como en un desierto, pero con temperaturas bajo cero. Entonces, esto genera unas zonas que llamamos zonas térmicas en ecología y en la agricultura. Nos definen estas zonas térmicas, son muy importantes conocerlas porque están asociadas con la latitud geográfica del planeta. Entonces, todo lo que está cerca del Ecuador se le llama zona tórrida o zona cálida. Y todo lo que está después de los trópicos de Capricornio y el círculo ártico se le conoce como zona templada o cálida, dependiendo de la época del año en la que estemos. Asimismo, otras zonas climáticas que se caracterizan por no nada más factores climáticos, sino que deben incluir siempre la temperatura, la precipitación, la humedad, los vientos, en conjunto. ¿Por qué? Porque al analizar todos estos factores climáticos, entonces a nosotros nos dan diferentes zonas climáticas del planeta
en donde podemos ver variaciones entre una zona tropical de sabana, como por ejemplo los llanos colombianos y venezolanos, que son una zona tropical de sabana, y una zona tropical de rainforest, que es el bosque húmedo tropical, que es el que está presente en el Amazonas. Y si ustedes ven la ubicación de la zona tropical de sabana entre Venezuela y Colombia con relación a la Amazonía, que también está entre Venezuela, Colombia y Brasil, la diferencia tiene que ver es con la precipitación para que se dé una u otra del tipo de selva que estamos haciendo el análisis. ¿Sí? Ok, bueno, voy a dejarlo hasta acá porque ya estos temas de las causas de variación climática son un poco más, hay un poco más de análisis allí, de repente van a tener más preguntas en relación con esto, que lo podemos entonces dejar para una siguiente clase y bueno, vamos a ver cuáles preguntas hay o comentarios en relación con la clase. En las cadenas tróficas, voy a contestar esta primero y mientras tanto ustedes van pensando a ver qué es lo qué otras preguntas tienen. ¿Qué son las cadenas tróficas? Las cadenas tróficas son la forma como las relaciones que hay entre los organismos que existen en una comunidad o en un ecosistema. Por ejemplo, la base de la cadena trófica son las plantas, que son los que hacen fotosíntesis. Los organismos que hacen fotosíntesis son las plantas. Las plantas son consumidas por algunos animales que se conocen como herbívoros. Vamos a poner de ejemplo los venados. Entonces, el venado viene a ser el consumidor primario de esa cadena trófica. Pero el venado, a su vez, puede ser consumido por los depredadores, como un tigre. Y el tigre entonces se convierte en un consumidor secundario que se come al venado, que a su vez se comió al productor primario, que era la planta. Y al tigre, bueno, al tigre no se lo va a comer nadie a menos que lo mate a alguien, pero eso es lo que significa la cadena trófica. Fundamentalmente es las relaciones que hay entre los organismos que están en un ecosistema. ¿Sí? Si vamos al ejemplo agrícola, el consumidor primario, el productor sería el pasto, un forraje. El productor secundario, el consumidor primario sería entonces un bovino, puede ser una vaca. Y el consumidor secundario sería el ser humano, el que se puede comer a la vaca. ¿Ok? Eso más o menos la cadena trófica. ¿Qué pasa en esa cadena trófica? Que hay otras relaciones, que hay relaciones de ciclo de nutrientes. ¿Por qué? Porque la planta para poder crecer y reproducirse necesita de agua, del sol, del suelo, de los nutrimentos, que los nutrimentos me refiero a nitrógeno, fósforo, potasio, es decir, la parte de fertilidad del suelo. A su vez, se requiere de agua, el ciclo biogeoquímico del agua, que también influye en los procesos de la cadena trófica. Además de eso, cada vez que hay un salto de una cadena a otra, es decir, si la vaca come pasto, en ese proceso hay liberación de energía. Eso también forma parte de la cadena trófica, la liberación de energía que hay allí. Cuando nosotros consumimos a los bovinos, la carne de res, hay también una liberación de energía allí. En una próxima clase les voy a dar lo que es la contabilidad energética de lo que es la contabilidad energética de la cadena trófica. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta nosotros por qué existe una corriente muy marcada hoy en día de que hay que evitar el consumo de carnes para poder preservar algunos ecosistemas del planeta Tierra. Pero eso es otro tema, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que cuando vemos las relaciones que hay en toda la cadena trófica de los ecosistemas, tanto naturales como artificiales, ahí vamos a ver relaciones entre organismos, liberación de energía, requerimientos de nutrimentos, requerimientos de otros elementos que tienen que ver con los ciclos biogeoquímicos que se están manejando como en el caso de los gases de efecto invernadero, tiene mucho que ver con todo eso. Es decir, hay que conocer un poco de teoría para poder entender de lo que estamos hablando hoy en día en el planeta. ¿Sí?
No sé si les aclaré o les confundí más, pero bueno, vamos a ver si quedó claro lo de la cadena trófica. ¿Quedó claro lo de la cadena trófica? Sí, veo que Alexander, sí, dice que gracias por aclarar mi duda. Ok. ¿Qué otra pregunta? Veo preguntas de Leonardo Alvarado. ¿Qué prácticas agrícolas sostenibles se pueden implementar para mitigar el impacto ambiental de la agricultura? Ok, Leonardo, puedes ver, las clases anteriores he hablado también un poquito de eso. Hay muchas prácticas, pero les voy a, como hemos estado hablando de cadenas tróficas y de asociaciones, sí, que hablamos de alelopatía, del nicho ecológico. Lo importante de las prácticas agroecológicas o agrícolas sostenibles que se vayan a implementar es tomar en cuenta los términos que hemos visto en la clase de hoy, es decir, los conceptos básicos. Evitar asociaciones de plantas que no estén, que sean antagonistas, es decir, que vayan a producir disminución de la producción de una o de otra. Por ejemplo, conocer cuáles son las plantas alelopáticas, cuáles son las mejores asociaciones de cultivos, cuáles son los mejores protectores del suelo como cultivos de cobertura, ¿sí? Por ejemplo, ahí les di el ejemplo del trébol. El trébol produce alelopatía y puede controlar maleza, pero se pueden utilizar otros cultivos que puedan cubrir el suelo y que mejoren la fertilidad del suelo, como las leguminosas, como el maní forrajero, que sirven para, además que sirven de alimentación animal, sirven también para aportar nitrógeno a los suelos. Esta clase de mejoramiento o de prácticas agrícolas que puedan mejorar el suelo también se las voy a preparar más adelante. Hay muchas cosas que se deben conocer y sobre todo el manejo de los suelos y de las aguas. ¿Por qué suelo y agua? Como lo he dicho anteriormente, porque el suelo es la base de la producción de alimentos y el agua es un recurso escaso. En muchos países prácticamente es inaccesible el agua dulce. Entonces nosotros tenemos que tener una conciencia de precaución para evitar agotar sobre todo que la tasa de agotamiento de agua dulce, la subterránea, ha venido creciendo con mucha intensidad en los últimos años, se está agotando y no todos los países pertenecen a la cuenca amazónica, porque los que estamos en la cuenca amazónica tenemos agua, pero el resto de los países no. Entonces, el agotamiento del agua dulce del planeta se ha venido acelerando en los últimos años y eso es importante conocer el manejo, ¿sí? Entonces, las prácticas agrícolas sostenibles tienen que ir asociadas siempre con conocimientos de los ecosistemas naturales y de las condiciones ambientales actuales. No se, perdón, no se pueden hacer prácticas en donde nosotros estemos implementando cultivos exóticos en regiones donde no se dan. El ejemplo del la implementación de bosque de el eucalipto en zonas donde no se produce eucalipto, donde no es su hábitat natural, es un error. ¿Por qué? Porque el eucalipto es una planta alelopática, que además donde queda la alelopatía, el aleloquímico en el suelo, no crece después más nada. ¿Ves? Entonces estamos agotando un suelo con un cultivo que realmente no se corresponde para la zona en la que estamos. Los cultivos que son alelopáticos se deben utilizar también con cierta precaución y cierto conocimiento para evitar lo que le está pasando, por ejemplo, a los españoles con los cultivos de eucalipto. ¿Alguna otra? Pues creo que no hay más preguntas hasta el momento. No veo más preguntas. Carmen. Ah, sí, aquí veo. Samuel, creo que levantó la mano Samuel, ¿no? Sí, Samuel, ok.
Adelante, Samuel, puede hacer su pregunta. Está en mute, no escuchamos. Ahí está. Ok, Hola, ok. ¿ahí me escuchás? Ahora Sí. sí, Samuel. Ahora. Sí, quería hacerte una consulta sobre lo que estaba viendo la gráfica que hiciste sobre el calentamiento global, que yo veo que a través de los años o siglos que tu gráfica, veo que hay un crecimiento igual sobre el calentamiento global. No es solamente que progresivamente, a pesar del tiempo y el que va transcurriendo, el calentamiento global se va haciendo mayor cada vez. Es muy poco lo que veo que hay de baja de presión y pues siempre es calentamiento global. Y va por arriba, por lo que veo en la gráfica. No sé si me equivoco. Sí, sí es así. Bueno, no termina. Esta clase todavía le falta una parte y es ahí donde quedamos. Pero hay otros efectos del calentamiento global que son naturales del planeta. Sí, usted se ha dado cuenta de que la gráfica ha sido ascendente a pesar de que hay unas bajas, o sea, de unos enfriamientos importantes, pero también hay una subida y sí es una curva que va en ascenso. Siempre ha sido en ascenso. El planeta Tierra tiende a calentarse, es la característica del planeta. Y algunos efectos son propios de la formación de nuestro planeta a partir del vulcanismo, es decir, de las erupciones volcánicas, por ejemplo. Nuestro planeta en el centro es magma, eso tiende a liberar grandes cantidades de calor. Cuando hay erupciones volcánicas, pues ese calor se va manteniendo, se va acumulando en el planeta de manera natural. Eso es algo que no podemos controlar. Y si ustedes, bueno, eso es una de las razones, pues porque el planeta en sí lo que está es expulsando ese calor que tiene adentro en su núcleo. Nuestro planeta en el centro es calor, puro calor, completamente caliente. Nosotros estamos fríos en la corteza. La corteza del planeta es lo que está realmente solidificado y se ha ido enfriando, pero el centro de nuestro planeta es calor. Entonces sí, por eso es que les digo, el calentamiento global es un proceso natural del planeta que se mide en etapas geológicas, eso hace miles de millones de años. Es decir, nosotros no nos vamos el planeta no se va a calentar a menos que ocurra realmente que, bueno, que haya muchas bombas nucleares y que haya un efecto de destrucción masiva por causas del hombre, ¿no? Pero la naturaleza del planeta Tierra es a calentarse. Por aquí vi una pregunta que habla de qué opino de los avances de Israel en aprovechamiento de tierras con regadío gota a gota. Excelente. Ellos saben lo que es la escasez de agua. En Israel saben muy bien cuál es el mayor efecto de la carencia de agua dulce. Y por eso se han convertido en unos genios de los sistemas de riego gota a gota, porque tienen muchas carencias de agua. Pero no es solo Israel el único país que tiene problemas de agua. Hay muchos países que tienen carencia de agua dulce y por eso es que hay que tener cierta precaución a la hora de establecer producciones agrícolas. ¿Por qué? Porque la producción agrícola utiliza mucha agua para sistemas de riego, para regadíos, y esta agua a su vez generalmente es subterránea, y cuando se agota el agua subterránea estamos agotando el agua que tendríamos que reponer para futuras generaciones o para nosotros mismos, porque agotamiento de agua subterránea se puede dar en cuestión de años, en años de 5, 10 años. Muy bien, Carmen, pues creo que por ahora terminamos la clase. Bueno, Samuel. Una pregunta última, por favor. Bueno, no sé si hago yo, la hace Armenio, creo que es Artemio. Artemio Alarcón, sí. Bueno, te escuchamos. La profesora dice que es un calentamiento normal y yo tendría que refutar, desde la revolución industrial y con la producción continua y mayoritaria del CO2, estamos precipitando a que digamos, los pronósticos de 1.5 grados, quién sabe, superen a 2 o más. Entonces, no es tan normal como que se dice. Por eso es que se está planteando la transición energética, ¿no? Como una
posibilidad de atenuar esta catástrofe mundial. Gracias. Ok, no, yo no me refiero a que sea no normal en el sentido en que no exista el efecto de calentamiento por causas antropogénicas. Acuérdense, los que han logrado ver mis clases, yo hice en una de mis primeras clases, hice esa particularización del término. El calentamiento global es un proceso natural del planeta porque el planeta tiende a calentarse. Lo dijo el señor Samuel cuando se dio cuenta que la gráfica va en ascenso. Antes de que existiera el hombre en la Tierra ya había un ascenso de la temperatura general del planeta. El calentamiento que estamos hablando hoy en día, que nos preocupa a todos, es el calentamiento de origen antropogénico, que es el calentamiento que está generando el ser humano. Entonces, el calentamiento que genera el ser humano viene de varias fuentes. Viene por producción agrícola, por producción de combustibles, por industrialización, porque es el calentamiento producido por emisiones antropogénicas debido a la era industrial de la industrialización, es un evento científicamente comprobable. Es decir, es importante que diferenciemos en que el término de calentamiento global, que hoy se ha usado de manera muy ligera, y a todo dice es calentamiento global, no, se llama calentamiento global producido por emisiones antropogénicas, es decir, producido por el hombre, porque el planeta Tierra tiene un proceso natural de calentamiento. Como lo decía el señor Samuel, hay una curva que se ha venido estudiando a lo largo de las eras geológicas anteriores, en donde vemos que el calentamiento se ha dado, hay unos picos de calentamiento, unos picos de enfriamiento, unos de calentamiento, pero que la curva sigue en ascenso y que en los últimos años se ha venido acelerando por el efecto antropogénico del ser humano. ¿Por qué? Porque el efecto de la industrialización se ha visto impactado en lo que llamamos hoy en día calentamiento global. Lo que quiero que entiendan es que nosotros, los que tenemos estudios, los que estamos actualizándonos en el conocimiento, tenemos que manejar los términos también de manera bien precisa, porque nosotros tenemos el conocimiento, para eso nos sirve, pues para decir, el calentamiento global de origen antropogénico es un evento que científicamente se ha comprobado que existe. ¿Sí? La producción, por eso que estamos cambiando, como decía el señor Artemio, estamos cambiando, en algunos países se está cambiando el sistema de producción y se está inclusive implementando sistemas alternos de energía, pero la mayoría de los países no lo está haciendo. La mayoría de los países sigue dependiendo de los combustibles fósiles. Y la producción agrícola sigue dependiendo fundamentalmente de los fertilizantes de origen fósil.